El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden se preparan para enfrentarse verbalmente en su debate final este jueves, una de las últimas oportunidades para que el mandatario, rezagado en las encuestas, cambie la trayectoria de una campaña cada vez más contenciosa. Un hombre de Maryland está acusado de amenazar de muerte al ex vicepresidente Joe Biden y a la senadora por California Kamala Harris en una carta que dejó en la puerta de la casa de un vecino que había colocado carteles apoyando la fórmula presidencial demócrata. También hoy en Enicon Más, los senadores demócratas boicotearon la votación del jueves sobre la nominación de la juez federal Amy Coney Barrett para la Corte Suprema en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado. Aún así, los republicanos procedieron con su confirmación a solo 12 días de las elecciones. La joven soldado Vanessa Guillén murió en el cumplimiento de su deber, así lo determinó el ejército tras una investigación. Esta determinación da a la familia Guillén derecho a una variedad de beneficios económicos militares por el servicio de Vanessa. En Estados Unidos, el aumento en los nuevos casos del COVID-19 ha obligado a otra ronda de preparativos para ampliar la capacidad de los hospitales en varios estados de la nación, donde se reportan cifras récord de hospitalizaciones y las autoridades batallan para encontrar camas y personal adicional. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, vuelve a extender la moratoria de desalojos y embargos de locales comerciales en este estado hasta fin de año. La ayuda se amplía por cuarta vez y vence el 1 de enero de 2021, la misma fecha en la que vencerá el alivio concedido a inquilinos residenciales. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme en esta nueva edición de Enicon Más, informándolos siempre con la verdad. En solo horas, el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden se enfrentan cara a cara en este segundo y último debate presidencial, una de las últimas oportunidades para convencer a los votantes indecisos. Temerosos de perder la Casa Blanca, algunos asesores están exhortando al presidente Trump a dejar a un lado su estilo agresivo del primer debate presidencial y optar por un tono más calmado que ponga al ex vicepresidente Biden más en el centro de atención. Pero aún no se sabe si el mandatario seguirá ese consejo. Biden prevé que Trump se enfocará en atacarlo intensamente a nivel personal y que lo hace para distraer la atención del coronavirus, sus efectos económicos y otras crisis. Biden, que hizo una pausa en sus viajes de campaña para prepararse para este encuentro, lidera las encuestas, especialmente en 6 estados que el presidente Trump ganó en 2016 y que podrían ser decisivos en la contienda: Arizona, Florida, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, pero con una ventaja muy corta, por lo que Trump continúa tratando de cambiar la trayectoria de una campaña cada vez más contenciosa, usando el poder de la presidencia para atacar a su rival. Sleepy Joe Biden has handed control of his party over to socialists, communists, Marxists, and left-wing extremists, and they're filled with hatred, venom, and rage. But the first thing Washington Democrats will do if Biden gets elected is pack the Supreme Court with radical left judges who will eliminate your Second Amendment and many other things. Life. A 2 semanas de los comicios, el presidente Trump le pidió al secretario de Justicia, William Barr, iniciar inmediatamente una investigación de acusaciones no verificadas sobre Biden y su hijo Hunter. Se basa en un reporte no confirmado del periódico New York Post de la semana pasada, el cual cita un correo electrónico en el que un funcionario de la compañía de gas ucraniana, Burisma, le agradecía a Hunter Biden, que fue miembro de la junta directiva de la empresa, haberle facilitado una reunión con Joe Biden durante una visita a Washington en el 2015. La campaña de Biden ha rechazado las acusaciones de Trump de que el ex vicepresidente actuó indebidamente e hizo notar que en la agenda de Biden no estaba programada una reunión con el funcionario de Burisma. Analistas políticos han descrito esta acusación como un plan de la campaña de Trump para ensuciar la imagen de Biden, al tiempo que exige al Departamento de Justicia abandonar su renuencia histórica a involucrarse en elecciones. Si usted le cree a Rudy Giuliani y a Donald Trump,
Usted ha sido víctima de la desinformación y de la propaganda. Rudy Giuliani siempre ha sido un mercenario de la política, una persona que ha hecho carrera dándole latigazos a la comunidad latina y la comunidad afroamericana, que todavía sufren las consecuencias del paso de Rudy Giuliani por la ciudad de Nueva York. Y Donald Trump es un mentiroso patológico, una persona que le ha mentido a los Estados Unidos más de 20,000 ocasiones, una persona que nos engaña en los impuestos, una persona que dice que odia a los chinos, sin embargo, tiene cuentas bancarias en China y negocios en China. Nosotros no podemos seguir cayendo en la trampa de la desinformación y la propaganda de personas como Donald Trump y Rudy Giuliani. Y tenemos el compromiso de tratar de salir de esta pesadilla en las elecciones del 3 de noviembre. Se estima que más de 42 millones de personas ya han votado en toda la nación, y este debate, moderado por la periodista Kristen Welker, corresponsal de la cadena NBC News en la Casa Blanca, es una última oportunidad para que Biden y Trump presenten sus posiciones ante una audiencia televisiva de decenas de millones de electores. Un hombre de Maryland fue acusado el miércoles de amenazar de muerte al ex vicepresidente Biden y a su compañera de fórmula, la senadora por California Kamala Harris, en una carta que dejó en la puerta de la casa de un vecino que había colocado carteles apoyando la fórmula presidencial demócrata. James Del Reed, de 42 años de edad, dijo a los investigadores que estaba molesto por la situación política cuando escribió la carta amenazante, según informó un agente del servicio secreto en una declaración jurada. Reed estaba detenido en una cárcel estatal cuando se presentó la acusación formal en su contra en un tribunal federal de Baltimore. Según las autoridades, una cámara de vigilancia captó el momento en que una persona que parecía ser Reed dejaba la carta en la puerta de la casa de su vecino la madrugada del 4 de octubre. El vecino dijo que no conocía a Reed y que tenía en su jardín varios carteles en apoyo a los candidatos demócratas. En la carta, el hombre amenazaba con perpetrar actos violentos contra los demócratas y decía que el abuelo Biden y Harris serían atacados y ejecutados, según la declaración jurada del agente. Llevados por una denuncia anónima, los investigadores interrogaron a Reed en su casa el martes pasado. Al principio, negó haber dejado la carta, pero 2 días después fue arrestado cuando confesó que la había escrito y colocado en la puerta del vecino. El agente señaló que el servicio secreto conocía a Reed por sus amenazas a una persona no identificada que estaba bajo la protección de la agencia en 2014. La acusación federal contra Reed conlleva una pena máxima de 5 años en prisión. A solo 12 días de las elecciones presidenciales y pese al boicot de los demócratas, los legisladores republicanos, miembros del Comité de Asuntos Jurídicos del Senado, aprobaron a la juez federal Amy Coney Barrett para la Corte Suprema, llevando su nombramiento al Pleno de la Cámara Alta. It was in violation of committee law and committee rules, but more importantly, it was in violation of fair play. We believe the American people should have the last word in filling this Supreme Court vacancy, and they will have the last word on November 3rd. The efforts by Senator McConnell to ignore this pandemic and to move forward with this nomination are inconsistent with the basic principles of this country. Nunca antes el Senado ha confirmado una nominación para la Corte Suprema tan cerca de unas elecciones presidenciales, pero este jueves, con 12 votos a favor y los demócratas boicoteando el proceso, el Comité Judicial del Senado aprobó que Amy Coney Barrett ocupe la vacante que dejó la fallecida juez liberal Ruth Bader Ginsburg en el máximo tribunal de los Estados Unidos. Aunque boicotear la audiencia de la comisión no frenó el proceso, sino que obligó a los republicanos del panel a alterar las reglas para realizar el trámite de ratificación, el presidente de ese comité criticó a los demócratas por su ausencia. One thing I can say is that the real energy in the Democratic Party is to pack the court, is to expand it from 9 to whatever number they need to make it liberal. And as to my good friend, Senator Feinstein, what happened to her by showing an act of human kindness tells you all you need to know about what awaits a senator who gets in the way of the agenda they have for our nation.
Sin embargo, para lograr la confirmación de Barrett, los republicanos deberán pasar por varios pasos antes del recuento final, lo cual incluiría varias votaciones en sesiones especiales en el Senado durante el fin de semana, por lo que se verían obligados a permanecer en Washington en vez de hacer campaña, aunque muchos buscan la reelección. La ratificación final en el Senado se llevaría a cabo este lunes y, de ser así, la juez federal Barrett podría prestar juramento como magistrada del Tribunal Supremo ese mismo día, una semana antes de las elecciones. La confirmación de Barrett daría a los conservadores una mayoría de 6-3 en la Corte Suprema. Cambiamos de información. A casi 6 meses de la desaparición y muerte de la joven soldado Vanessa Guillén en la controvertida base militar de Fort Hood, líderes del ejército se comunicaron con la familia de la joven para informarles los resultados de una investigación. El ejército de los Estados Unidos informó a la familia Guillén que la joven murió en el cumplimiento de su deber, lo que da a la familia derecho a una variedad de beneficios del ejército por el servicio de Vanessa. Entre los beneficios se incluyen una compensación para ayudar inmediatamente a la familia con los gastos fúnebres, el seguro de vida, un funeral con todos los honores militares, entre otros subsidios. Aún así, la madre de Vanessa, Gloria Guillén, a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, indicó que estos beneficios no le devolverán a su hija y que lo que exige es que se haga justicia. Según las autoridades federales, el especialista Aaron David Robinson mató brutalmente a Vanessa Guillén con un martillo en un cuarto de armas en Fort Hood el pasado 22 de abril. El cuerpo de la joven fue mutilado y quemado, y luego sus restos fueron enterrados en 3 fosas poco profundas cerca del río León, a pocas millas de la base militar, en un intento por deshacerse de las evidencias. Los restos de Guillén fueron hallados el 30 de junio y Robinson se quitó la vida de un balazo cuando los policías trataron de interceptarlo. La novia de Robinson, Cecilia Aguilar, fue detenida y acusada de haberlo ayudado a desechar el cuerpo de la soldado. Aguilar permanece detenida sin derecho a fianza y espera que su juicio inicie el próximo 30 de noviembre. En varias ocasiones, Gloria Guillén ha dicho que cree que hay más personas involucradas en la desaparición y muerte de su hija, por lo que exige una investigación más íntegra e independiente, y hasta el cierre de la base militar de Fort Hood. Actualmente son varias las pesquisas que se realizan, incluyendo una desde el Congreso, para esclarecer las circunstancias de la muerte de la soldado y las alegaciones de acoso sexual que la joven presuntamente confesó a su familia y amigos antes de su desaparición y muerte. Pasamos a la crisis del nuevo coronavirus. Actualmente en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, más de 8.400.000 personas han contraído el COVID-19 y más de 222.000 han muerto por esta pandemia. Además, 44 estados de la nación reportan un aumento en el número de nuevos casos. Los hospitales a lo largo y ancho de Estados Unidos empiezan a verse abrumados por un repunte de casos del COVID-19 en momentos en los que varios estados, grandes y pequeños, están alcanzando cifras récord de hospitalizaciones y las autoridades batallan para encontrar camas y personal adicional. El alza en las cifras de casos y hospitalizaciones resulta alarmante para algunos expertos médicos y funcionarios locales y estatales. En Kentucky, el gobernador Andy Beshear dijo que el número de casos confirmados al día era terrible, obligando a otra ronda de preparativos para ampliar la capacidad de los hospitales. Beshear reportó 776 hospitalizaciones, incluyendo 202 en terapia intensiva y 96 conectadas a respiradores artificiales, y solamente el martes, a nivel estatal, se registraron 1.312 nuevos casos del coronavirus, la cuarta cantidad más alta en un día en Kentucky desde que se desató la pandemia. Al otro lado del país, en Idaho, las autoridades reportan el repunte más grande, un aumento de un 47% en los nuevos casos en las últimas 2 semanas. Actualmente, Idaho es el 6º estado de la nación con más nuevos casos per cápita, con una de las más altas tasas de infecciones en los Estados Unidos,
de poco más de un 15%. Aún así, el gobernador Brad Little se ha resistido a las solicitudes de ordenar el uso de mascarillas, la orden de distanciamiento social y buenas prácticas de higiene, al considerar que cada individuo debe tomar las medidas necesarias por sí mismo para frenar el repunte. Desde que se desató el primer caso de COVID-19 en diciembre, más de 41 millones de personas se han contagiado con este mal a nivel global y más de 1.1 millones han fallecido. Continuamos con las graves ramificaciones económicas que ha traído consigo esta pandemia. Para paliar la situación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la Casa Blanca continúan negociando un nuevo plan de estímulo económico, bajo el cual se haría el pago directo de $1,200 a todos los estadounidenses que califiquen, además de otro pago por los dependientes menores de edad. Pelosi ha impuesto un plazo de 48 horas para acordar un nuevo plan de estímulo económico que podría ser aprobado antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Y aunque la legisladora demócrata por California y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, negociaban un plan, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, anunció que no aprobará ninguna propuesta. McConnell y los republicanos en la Cámara Alta presentaron su propio plan de alivio de $500 mil millones, el cual no incluía ninguna ayuda para las familias trabajadoras y una cantidad mucho menor a los $2.2 billones del nuevo paquete de estímulo de los demócratas y a los 1.8 billones que la administración Trump ha propuesto otorgar en su plan. La administración Trump presiona con un nuevo plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo con los demócratas. En caso de que Pelosi y Mnuchin logren llegar a un acuerdo, el reto para la Casa Blanca será convencer a McConnell y a los republicanos en el Senado para que apoyen una iniciativa bipartidista. Estos consideran que las cantidades en ambas propuestas son excesivas. En tanto, en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo volvió a extender la moratoria de desalojos y embargos de locales comerciales en este estado, esta vez hasta el 1 de enero de 2021, la misma fecha en la que vencerá la prórroga sobre alquileres y ejecuciones hipotecarias residenciales. En septiembre, Cuomo había ampliado hasta el 20 de octubre esta moratoria y ahora emitió otra orden ejecutiva, citando el impacto que el COVID-19 ha tenido en la vida de los neoyorquinos, específicamente la difícil situación económica y social en este estado. Cuomo asegura que busca ofrecer cierta estabilidad esencial en estos tiempos de crisis a muchos neoyorquinos con dificultades financieras para que no se vean obligados a abandonar sus hogares como resultado de la crisis sanitaria. Y es que a nivel estatal, el mes pasado, el desempleo afectó a casi el 10% de los neoyorquinos. Pero la situación económica de muchos en Nueva York se ha complicado no solo por los cierres de negocios y la consecuente pérdida de empleos, sino también porque se agotó la ayuda suplementaria que el Congreso aprobó para los desempleados cuando se inició la pandemia. La moratoria se anunció por primera vez en marzo y se ha ido extendiendo a corto plazo cuando el nuevo coronavirus no ha sido controlado y la crisis económica parece no tener fin. Por ello, activistas y líderes políticos continúan con su pedido al gobernador Cuomo de dar más protecciones a los inquilinos y aprobar una regla de congelamiento de alquileres e hipotecas, ya que muchos no tienen con qué pagar sus viviendas. Varios informes indican que tanto residentes como comerciantes han recibido notificaciones indicando que una vez termine la moratoria legal, se empezará un proceso de desalojo por no lograr pagar la renta. Así terminamos esta edición de Eni con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias el viernes los espera Eni con Más. Hasta la próxima.